Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que a los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar aquí. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas quienes oíganlos. Él dijo: No hay Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten entre los muertos. ¿Qué historia vemos? Un hombre que tenía todo en la vida, era rico, y aún venía este pobre sin nada que comer a pedirle, y aún ni siquiera las migajas de la mesa le permitían. Y llegó el día que murió aquel pobre, y como dice la palabra, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice: y murió el rico y fue sepultado. No dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, como aconteció con el pobre. Y aún aquel rico, cuando estaba en tormento en esa llama, como dice la palabra de Dios, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham, aquel que tanto despreció en la vida, vio allá en el seno de Abraham, en la gloria donde esperamos llegar todos algún día. Y estando allá le gritó con todas sus fuerzas: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a aquel que tanto despreció en la vida para que moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es real. Y estando en el infierno, tú te acuerdas de lo que hiciste en tu vida y de la vida que dejaste en la tierra. Vas a acordar de tus hermanos, de tus papás, de tu esposa, hijos si tienes. Te vas a acordar de la gente que le dijo que se arrepintiera y que fuera y entregara su